tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad el historiador Cristian Pérez con Carlos Reyes conversarán sobre su libro Cerca de la Revolución, que ha causado alguna revolución también en el ámbito de la ley. Los dejo con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cristian, mira, me va a permitir leer parte de tu biografía que aparece en el libro. Ah, bueno. Dice: Cristian Pérez nació en los Andes, estudió Historia y Geografía en el antiguo Instituto Profesional de Las Cañas. Posteriormente ganó una beca de investigación en la Universidad de Princeton. Se desempeñó como profesor ayudante en la Cátedra de Movimientos Sociales en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y en la Cátedra de Historia del Siglo XX en la Universidad de Santiago de Chile. Entre el 99 y 2013 fue investigador en el Centro de Estudios Públicos CEP y desde el 2014 es académico investigador del Centro de Investigación y Publicaciones CIP de la Escuela de Periodismo de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales. Es autor de Vidas Revolucionarias del 2013, coautor de Por un Rojo Amanecer, hacia una historia de los comunistas chilenos 2000, y Los Archivos del Cardenal 2, Casos Reales del 2014, y ahora, editado durante el 2015, Cerca de la Revolución, una historia de la izquierda chilena. Cristian, hay en tu trayectoria como escritor una cercanía con el tema de la izquierda y la recuperación de la memoria histórica de la izquierda. Así es, sí. ¿Por qué escoger ese ámbito de investigación? ¿Qué te lleva a ese lugar? Al principio fue un poco cosa del azar, diría yo, de algún modo, porque en el lugar donde yo crecí, como les comentaba recién, en San Esteban, claro, ante la grabación de San Esteban, en la zona de los Andes, mis amigos del campo eran hijos de inquilinos, o en la última etapa del inquilinato. Y yo era el único que tenía zapatos. Entonces mis amigos andaban sin zapatos. Y los padres de ellos habían sido protagonistas de una huelga, de una gran huelga de campesinos que está relatada en mi otro libro, En Vidas Revolucionarias. Entonces yo, a medida que fui creciendo, fui empapándome de estas historias con los inquilinos, que eran los amigos de mi abuelo, amigos de mis tíos, amigos de mis padres. Y a través de, conociéndolos a ellos, fui adentrándome en esta historia, en la historia de ellos, de cómo habían ido empezando en las luchas políticos sociales. Entonces, cuando necesité escribir algo, porque llega un momento en que en la universidad a uno le exigen escribir algo más o menos en forma profesional, evidentemente yo me acordé de esto y fui a reconstruir esa historia. Ahí comienzas. Ahí comienza. En este camino. Sí, ahí comienza esa historia, porque lo que hago es reconstruir la toma del Fondo San Miguel, y en esa toma del Fondo San Miguel me aparecen los agentes externos, por llamarlo de algún modo, ¿no? Que es la gente que había ido desde otros lugares del país, desde Santiago básicamente, que eran estudiantes universitarios, a apoyar a estos campesinos en esta huelga. Claro, y que tenían un cierto componente paramilitar, algún conocimiento, algún tipo de... Entonces, indudablemente que el paso siguiente fue ver quién era esta gente. Y así fue mucho el azar. No es que yo al principio me haya preguntado, yo tengo que rescatar, o me hubiera propuesto, yo tengo que rescatar la historia conscientemente, de la izquierda, claro, no. Yo lo voy a hacer. Fue fluyendo naturalmente y te fue así, llevando a este lugar. Así, claro, y eso tiene una parte que es buena y otra que no es tan buena. La buena, llamarlo por ponerle adjetivos calificativos, es que me ha permitido adentrarme y ser un conocedor de ese tipo de historia. Pero por otro lado, me ha... el brusco aumento en la especialización de un tema, de un área, hace que pierdas también la perspectiva de otra historia. Sí, bueno, es el precio de la especialización, justamente. El estudio de un sector de la historia, de profundizar. Pero muchos es. historiadores se dedican a eso justamente y tienen que hacerlo porque es imposible abarcar todo aquello que te interesa, ¿no? Sí, es imposible, pero además en el mundo de la historia es un mundo muy chico y muy competitivo, en el sentido de que uno va creando ventajas comparativas. En mi caso, por ejemplo, son las fuentes, son las personas que yo conozco a lo largo del mundo, que han conversado conmigo, que tienen cierta confianza. Y eso hace muy difícil que otros historiadores entren en ese mismo campo. Claro. Pero al mismo tiempo a mí me hace muy difícil si yo quisiera escribir sobre historia del arte, sobre pintores chilenos. Tendrías que volver a comenzar, a hacer un largo camino ahí. Muy largo. En cambio hay otros historiadores como tú acá ya han introducido su trabajo en ese mundo muy bien, y sus contactos. Por supuesto, claro. Perfecto. Y entonces es muy difícil
hacerlo en forma profesional, uno lo puede hacer, evidentemente cualquiera de nosotros puede escribir sobre pintores, sobre lo que quiera, pero desde el campo, desde el punto de vista de la historiografía, es más difícil. Pero te quiero recalcar esto de que no fue una decisión... voy a hacer esto desde el principio. No. Fuiste acercándote, llegando Sí, y acomodándote y sentándote cómodamente después en ese lugar. Claro, después me fui acomodando. Oye, para la gente que no ha leído el libro, bueno, estamos en esta conversación para presentarles un poco tu libro. Bien. A mí me llama la atención algo de Cerca de la Revolución, que es un libro que tiene elementos de historia, muchísimos elementos de historia, pero al mismo tiempo es una historia llana, ¿no? Has vehiculizado toda esta historia de Chile desde fines del siglo pasado, ¿no? A través de dos personajes, Juan Carlos y Eduardo, que parten desde su adolescencia hasta que son adultos y están incorporados de alguna manera en la historia del país. Pero tampoco se trata de una novela de ficción de estos personajes, ¿no? No es eso, No. sino que están ahí, están como personajes insertos en la historia. Entonces yo quiero decirle a la gente que aquí no va a encontrar ficción, ¿no? Sino que va a encontrar un acercamiento muy llano, muy horizontal a la historia del país, incluso con anécdotas y situaciones muy poco vistas. ¿Cómo fue llegar a esta solución del libro, no? ¿Cómo te costó? ¿Había discusiones internas? No, hagámoslo más histórico, no, hagámoslo más... ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el génesis? Mira, fue... A ver si no lateo ahí después No. A la gente en la red, ¿no? Fue un proceso largo porque Josefina Lemparte, la directora de Editorial Planeta, tenía la idea de que se debía escribir una historia como esto, que después vamos a profundizar. Sí. Una historia más cercana a la gente, menos academicista y más plana, pero no menos real. Sí. Entonces ella me propuso el plan de que me propuso la idea y le dimos muchas vueltas, buscamos primero centrarla en un partido político, después en un grupo guerrillero y no nos resultaba. No nos daba fácil para reconstituir. Hasta que en algún instante ya premiado con el tiempo, porque también había que cumplir con ciertos plazos, claro, había que terminar, se me ocurrió la idea de centrar en estos dos hermanos. Lo único falso es que los nombres no son reales, pero los personajes son reales. Exacto, eso se percibe, ¿no? Uno entiende que quizás incluso no sean el mismo personaje, con el mismo, o sea, que no es Juan Carlos o ¿cómo se llama el otro? El Eduardo, están en ciertas situaciones, pero quizás no eran el mismo personaje, ¿no? A veces eran otros, o es el mismo. No, son ellos. Perfecto. Son ellos los que están en esas aventuras y desventuras, digamos. Son ellos, y usándolos a ellos nos pudimos meter y contar, o sea, me metí a contar esta historia. Sí, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Dale. Ahí estoy en orden, ¿no? Dice, hasta allí todo es normal en la vida de Juan Carlos, para un ejemplo, ¿no? Una familia allendista, un dirigente sindical del cobre que milita en el Partido Socialista, un hermano menor que sigue los pasos del mayor. Entonces, ¿qué es lo que motiva el cambio de rumbo de esta historia? Este cambio comienza a fraguarse el primer día de 1959, cuando un grupo guerrillero comandado por el Che Guevara ingresa a La Habana. Entonces vas uniendo la historia particular de estos personajes en Chile con la izquierda chilena, pero también con algunos hitos de la izquierda latinoamericana que influyen en nuestra historia. Sí. Es un poco así como se va desgajando, armando este libro. Así lo fuimos armando. Te cuento que yo me lo fui grabando. Es decir, hablando sí, y grabándola. Sí, mira. Es como yo siempre lo digo, es como contarle un cuento a un niño. Entonces yo había una vez, entonces yo todas estas historias que había incorporado, que había leído, que me habían contado, que había trabajado más científicamente, estaban ahí en mi cabeza, y lo que yo hacía era solamente poner el teléfono y empezar a hablar. Y me hablaba a mí mismo. Contándote la historia para transcribir. Contándome la historia que después la gente de Planeta la transcribía y me entregaba un borrador que y yo tú trabajaba. Trabajabas sobre aquello. Sí, sobre eso. Sí, porque el libro comienza como, dice, yo recuerdo que lo leí al principio, dice, empieza como a fines de los años 30, ¿no es cierto? Después de Carlos Años del Campo, menos, claro, sí. Aproximadamente, y llega incluso al final de las páginas a llegar casi al 1989, porque llega a mencionarse esa época. ¿Te fijas? Es un gran fresco, un panorama de la izquierda chilena. A ver, ¿desde una parte. ¿Desde qué óptica elegiste estos hechos? Porque me imagino que fue muy difícil decir qué pongo en el libro y qué saco del libro. ¿Cuál fue tu criterio de tu corte? ¿Dónde estaba esa criba, ¿no? En donde esto dejo, esto no dejo. Me imagino que fue un trabajo enorme. Mira, fue un trabajo de selección complejo, pero lo que yo tenía más bien en cuenta era que el libro no lateara.
O sea, mi primera preocupación era contar esta historia de un modo que se leyera fácilmente. De No que esa la cosa académica que Claro. hablábamos hace un rato. Sí, que la persona tomara el libro y ojalá lo leyera en la misma noche. Esa era la pretensión, no sé si lo logramos, pero esa era la idea. Entonces, lo que fui cortando fueron cuestiones que redundaban mucho, algunas notas que no tenían mucho sentido y cuestiones que eran muy sabidas o muy densas, muy lateras, como explicaciones muy complejas de ciertos fenómenos. La idea era darle dinamismo al libro contando esta historia de estos dos personajes y sus amigos. Eso. Y además lo interesante es que tú además cuentas en esta evolución de ellos, porque ellos evolucionan desde una cosa Claro. sindical, obrera, y de pronto ya están en el GAP cuando llega Allende, de Sí, pronto están en la lucha más armada. O sea, hay una evolución también de ellos como personajes, pero también habla de la evolución de nuestra izquierda también. Claro, es un recorrido por una parte de la izquierda que va marcando sus definiciones políticas, Sí. que no aparecen así, pero están allí. Claro, tenemos unos dirigentes sindicales que son jóvenes que adhieren al Partido Socialista y resulta que sin que ellos hayan disparado ningún tiro, les matan a sus amigos en la masacre de El Salvador. Entonces, y ahí comienzan a radicalizarse junto con la influencia que viene de Cuba. Pero el primer hecho de muerte aquí en este libro está dado por el gobierno de Eduardo Frei Montalva, donde entran los militares y carabineros disparando a una sede sindical. ¿Sí? Entonces, la violencia está allí, digamos. Entonces, lo que hacen estos hermanos y el grupo que ellos forman parte es reaccionar frente a esa violencia. Entonces, los persiguen, van a Cuba, se forman como militares, vuelven a Chile y la misión que tienen, ellos que pensaban hacer la revolución, se dan cuenta que aquí no hay revolución armada, sino que aquí la revolución es pacífica y lo que tienen que hacer es defender allá. Entonces no hay duda respecto Es de interesante lo que es tú muy estás diciendo, porque el libro interesante. está lleno no solo de mostrar eso, sino que hay pequeños comentarios tuyos en que uno lo contextualiza. Había cosas que yo había leído en algunos libros y otras que no conocía mucho y otras que de verdad no conocía. Entonces quien se enfrenta a este libro va a encontrar, por supuesto, hay cosas que están en todos lados. Claro, O sea, hablemos del periodo de Allende, por ejemplo. Porque después hay otra. Es más que la UP este libro, olvídense, llega hasta muy cercano. Sí, en pasa el por la tiempo. clandestinidad. Exacto. Entonces, hay hechos de la UP, por ejemplo, que son bien sabidos. Otros que no tanto, pero además tú les das a todos ellos, sabes darle una vuelta, una pequeña vuelta, en que uno se siente como muy cercano al hecho, ¿no? Uno está ahí y hay comentarios, ¿no? Hay datos interesantes. Sí, también había cierta pretensión de abordar algunas, no llamémosla tesis, pero sí algunas ideas respecto de, por ejemplo, Pinochet, que es la que me Por ejemplo. recuerdo ahora, ¿no? Sí. De la participación que él tuvo o que pudo haber tenido en el asesinato de Pérez Ujo. Sí. O sea, la tesis que el libro lanza, que no me aparece así, evidentemente, es que allí hubo intervención de algún servicio secreto Sí. extranjero. Sí. La CIA parece que Por ejemplo, no sé si lo digo así, pero Hay otro dato Eso. interesante, retomando Dale, un poco dale. la historia, dice en la página 75, hablas tú de Aníbal Crespo, el asesino, ¿no es cierto? De Elmo Catalán. Exacto. Que un dato, una historia que a mí me sorprendió un poco lo que dices tú acá, ¿no? Cuando la historia es un poco alterada, ¿no? Es interesante. sí, Contemos un poco brevemente esa anécdota para la gente. bueno, la historia de Elmo es amigo de los personajes Sí. del libro y compañero de lucha. Con ellos, Elmo se va a preparar con ellos a Cuba y luego van a Bolivia. Sí. Y está en Bolivia y Juan Carlos, el protagonista principal, también está en Bolivia. Y están integrándose a la guerrilla que va a continuar la guerrilla del Che Guevara. Primero con Inti y después con el hermano, con Chato. En esa circunstancia aparece muerto Elmo Catalán y su compañero, que era una dirigente muy importante de los estudiantes. Oye, Elmo bolivianos. Catalán, un nombre de una brigada que se llama Elmo Catalán acá, muy conocido. Después, Sí, claro, después de su muerte. por Después de su supuesto. muerte, sí. Que es importante por eso. Por Sí. eso me dio muy la atención esta historia porque yo no la conocía. Claro, y entonces viene respecto de la duda de cómo muere, que no hay certeza. Y lo que está claro es que apareció muerto en la casa. Y no, según lo último que sé, que no sé si está ahí, me parece que no alcanza, es que hay informes que nunca se le han hecho, se le hizo una autopsia y no reflejaba disparos. ¿Cómo había muerto entonces? Claro, es una duda. Lo cierto es que muere y viene un problema político. Porque Elmo es chileno.
Es un líder importante, ha sido consejero de los trabajadores del cobre, ha sido secretario Carlos Altamirano en la Cámara, mientras Carlos era diputado. Es un hombre periodista conocido que escribía en Punto Final, sí, en el siglo, era un periodista de fútbol. Y aparece muerto junto con su novia. Y entonces viene el problema político de qué hacer. Y es un problema, un dilema que tienen los bolivianos y los chilenos. Y por ejemplo Juan Carlos plantea la tesis de que la idea de que la muerte de Edmo tiene que ser achacada a la CIA sí o sí, y al ejército boliviano. Porque es la única manera de ganar fuerza, apoyo, de utilizar por lo menos la muerte. Su muerte de una manera que pueda generar Claro. un impacto positivo en la gente, ¿no? Así es, pero de lucha, ¿no? De tomar la lucha en su recuerdo. Pero prima el criterio de Peredo, del Chato Peredo, de que debe decirse la verdad. Y entonces van y hacen un comunicado diciendo que hay un crimen pasional. Pero paradojalmente, cuando dicen la verdad, dices tú acá, nadie cree en esa verdad, sino que creen lo de la CIA. Nadie cree en la verdad. Y ahora, es muy interesante. sí, 40 años después vuelven a haber dudas. Exacto. Por eso Siguen digo las que dudas. el libro está lleno de esas historias Así es. interesantes, ¿no? Y que tú estás detrás de, con el tinglado, en el lado del escenario, contándole un poco lo que pasó ahí. Y eso me llamó mucho la atención. Y fíjate que en este caso lo que va a determinar es que esta lucha, esta diferencia de criterio y de idea entre una parte de los chilenos y Chato Peredo hace que Juan Carlos y un grupo vengan a Chile Exacto. y no se integren a la guerrilla. Otros se integran y a algunos les va pésimo, no sé si yo... ¿Este es un pasaje polémico para la izquierda chilena, este que acabas de mencionar? ¿O no causó un impacto muy...? No, en su época causó un impacto, digamos. Sí. Ahora no se conoce la verdad y eso es un punto que a los historiadores que nos hemos metido en este tema nos aflige. Porque, no saber qué sucede. Claro, no saber exactamente qué es lo que pasó. Porque la persona que lo mata, que se dice que lo mata, Crespo, que parece que lo envenena, por eso que no hay balas. Claro, no hay balas, sino que lo envenena, nunca fue perseguido ni procesado. Claro, y tú mencionas además que Crespo después fue un escritor popular en su país, sí, y está ahí vivito y coleando, claro, que fue el culpable. Así es, escribe cuentos, creo que tiene una librería, Mira. no sé, es una persona que está institucionalizada. Entonces, vuelvo a insistir, aquí también está, en tu libro está la macrohistoria, pero también están estas pequeñas historias que forman parte de esa macrohistoria. Y eso también me llama la atención. Es una macro y una micro junta. Exacto. Digamos, Y van de la mano. Y se van pasando la mano y la posta una a otra. Sí. Más adelante, aquí ya estamos en otro periodo, dice así, hay un dato aquí, una cosa que me llamó mucho la atención. A fines de agosto de 1973, el general Carlos Prats renuncia después de una masiva protesta frente a su domicilio, convocada por mujeres, con el pretexto de entregar una carta a su esposa, hecho que es bien sabido. Bien conocido, ¿no? sí. En el grupo se contaban las señoras de algunos generales, además de algunos oficiales activos del ejército que de civil andaban acompañando a esas mujeres. Carlos Prats se encontraba con fiebre en su casa y fue testigo del hecho, y aunque su esposa, la señora Sofía Cuthbert, no aceptó la carta que las mujeres le fueron a dejar, quedó en evidencia que en el propio cuerpo de generales había una oposición al general Prats. Y aquí viene lo interesante. Para entender esto hay que acercarse al universo de los militares, es decir, en el mundo simbólico en que viven, más todavía hace 40 años. Cuando ninguna esposa de oficial, menos de un general, habría hecho esta protesta y entregado esta carta sin el conocimiento y la autorización de su esposo. Entonces, muy interesante porque esta entrega de la carta funciona como esa figura retórica de la sinécdoque en que Prats, solo por el hecho de ver a las mujeres ahí con la carta, dice, tate, todos están en mi contra, tengo que renunciar. Claro, o si no todo, una parte importante de los generales. Claro, porque él sabía que si estaban las mujeres ahí, era con el beneplácito de sus esposos. Es interesante porque eso yo no lo había leído, había entendido, uno entiende cuando van las mujeres que están ahí detrás y que él podía haber entendido, pero cuando tú lo pones ahí como que en la cosmovisión militar, la mujer no podía hacer nada, sobre todo la esposa de un general, sin que él lo supiese. Y menos en esa porque ella podría hacer un escándalo en su carrera. Claro, y en esas circunstancias. Sí. No era cualquier cosa, O sea, eran mujeres que se arriesgan a ir a la casa del comandante en jefe y quedar en evidencia, porque son conocidas por la señora y son conocidas por el mismo general. Que en términos más, digamos... Entonces lo hacen así para demostrarle que no lo claro, no van ellos, porque ellos no podrían haberlo hecho. No. Pero al ir su mujer, él está apoyando, está detrás. Entonces era un mensaje muy fuerte. Entonces, el libro me gusta porque tiene esos pequeños links que claro, uno eventualmente lo sabe, pero que tú lo digas así con certeza y decir, me da otra visión de ese momento, de esa historia, como decimos en este caso, una que es bien conocida, pero que aún así tú le das una vueltecilla, y otras que son mucho menos conocidas. Claro, y en este caso no sé si lo cuento en el libro, porque a veces está como
decía Tienes tanta usted, información en las tu cabeza. cosas quedan fuera, Mucha información en tu algunas cabeza. muy interesantes quedan fuera. Es que Allende estaba furioso. Llegó, Allende va a la casa del general Prat esa tarde y cuando él llega ve que hay líos en la calle, hay gente protestando y entonces le ordena al general Urrutia, me parece que era el segundo hombre de Carabineros en ese instante, que fue con él, que despeje la calle. Y Sí, Urrutia eso le está en el dice, libro. está. Sí. Entonces Urrutia le dice algo así como que se muestra, no le dice, hágalo, esto es una orden. Y entonces Urrutia seguramente llama al prefecto de Fuerzas Especiales y en 5 minutos no hay nadie. Ahí está justamente en la misma página al final, está exactamente el dato que tú dices. Pero después viene otra cosa que es muy bonita, que me gustó mucho, que yo sé que quizás muchos de los lectores quizás lo han leído en otros libros, es que tú pones la carta que le envía Carlos Prats a Allende y la respuesta de Allende, que son unas cartas muy hermosas, muy bonitas, en que el nivel, ¿no? El tipo escribe muy bien, ¿no? Escriben Me llamó bien, muchísimo la atención. son cartas muy mesuradas, Sí, muy, muy analizadas, sí, y son de mucho afecto, sí. de un afecto sincero. Sí, y de una cordialidad, pero también a mí cada vez que me informo más de la figura de Carlos Prats, es una figura que se me agiganta cada vez más, creo yo. Era un tipo muy culto, un tipo, aquí tú lo pones, ¿no? Un tipo que le fue maravillosamente bien en la escuela, cuando estudió, brillante en la carrera militar, un tipo correcto, ¿no? Porque él dice, tú dices, no se sabe si él, no es en realidad un peliente, si lo puedo poner así, sino que es un tipo correcto, dice, yo soy militar y defiendo la Constitución a como dé lugar, y se lo dice a Allende. Así es. Y reconoce que tiene que irse por estas circunstancias que hemos hablado antes. Claro, ¿no? reconoce que se tiene que ir porque ya no tiene dominio sobre el ejército. Entonces él piensa que es una medida aceptada, digamos. Es que Pinochet, que hasta ese instante le es muy leal a Prat y al gobierno, puede controlar el ejército. ¿Cómo ve la izquierda, que tú ya has hecho muchos libros y has estudiado el tema, cómo ve la izquierda a Prats? ¿Cómo lo percibe la izquierda en general? ¿O lo perciben de distintas formas? No, yo creo que hay un cierto consenso respecto de la labor y de la personalidad que tenía y del apoyo muy fuerte que le dio Allende, digamos. Era una persona muy querida, muy alabada. Quienes lo conocieron hablaban siempre muy bien de él, de que era una persona amable, capaz, que había leído, que era un militar. Era un militar muy culto, era ¿no? un Se militar nota como muy escribe, educado, como habla. sí, que tenía don de mando, porque los militares también mandan. No solo son educados, pero también cuando tenía que dirigir el ejército lo dirigía, que se rodeó de un cuerpo de algunos generales que le eran muy leales a él, y que su norte eran dos cuestiones, creo, y esto es consenso en la izquierda. Uno era apoyar la Constitución, es decir, mientras el gobierno no se salga de la Constitución, las Fuerzas Armadas, por medio de él, van a apoyar al gobierno. Y en segundo lugar, evitar lo que es una catástrofe mayor para los militares, y para el mismo Allende lo era una guerra civil. Ese era el norte del general Prat. Entonces el general Prat siempre trataba de conciliar, trataba de apoyar a Allende, evidentemente, apoyarlo fuerte, incluso con la fuerza, pero no sobrepasando El límite constitucional, constitucional, que era lo que le daba legitimidad a él como militar. a él y al gobierno. Sí. Entonces, esa visión de Prat, además la forma en que lo matan después, que Sí. su mismo lugarteniente lo envía a asesinar, es una historia muy trágica también, porque es muy probable que Pinochet llegara hasta donde llegó por el general Prat. Bueno, tú lo dices también, y se ha leído en muchos otros libros de historia, que es cuando Allende le pregunta a Prats, bueno, ¿quién podría nombrar en su lugar? Y él dice, yo creo que Pinochet, claro, y tú lo dices también, Pinochet no se sabe si es un general leal o no, No, pero es correcto, dice, es un tipo que yo creo que puede dar con sí. en este país, en este cargo, ¿no? Sí, hay muchos testimonios que rondan que alguna vez el general Prat habría dicho en algún comentario, en comentarios de estos que se hacen en recepciones, De pasillo, de digamos. pasillo, de esto, con una copa de champán, algo, que él, Prat, dijo, yo soy un general constitucionalista, en la doctrina del general Schneider. Pinochet no, Pinochet es opeliento. Ah, claro. Sí. Usa el término. Él dice, claro, tú lo pones acá, tienes razón, ahora recuerdo, él dice, yo soy ahí, pero este gallo está más para allá que yo. Sí, y la fuente Mira. es una fuente confiable, porque es la fuente, es un ex ministro de Allende, Cantuaria, cuyo hermano dirigía la escuela de alta montaña
y es el lugar donde la familia de Pinochet se refugia el día del golpe. O sea, Pinochet envía, esto es muy raro, ¿no? Envía a su familia a la escuela de alta montaña donde está un general que es un coronel, perdón, que es reconocidamente leal a la Unidad Popular. Y la familia, la posibilidad de la derrota quizás, ¿no? ¿Quién sabe? Es interesante que tengamos un poco más en este momento de la UP, que tú me dedicas varias páginas una vez más. Creo yo que el programa de la UP acá están hechos importantes y tú resumes mucho eso, ¿no? Tampoco te detienes mucho en el día del golpe, lo que es interesante porque hay muchos libros sobre eso, pero tú te detienes en otros momentos. Sí. Porque el libro avanza, ojo, estamos en la UP, pero el libro continúa con más historia. Avanza. Sí, el golpe era muy... Sí, entonces, es más bien sabido, digamos, sí, tú tuviste en algunos hechos. ¿Qué piensas con esto? Hay muchas miradas sobre el golpe. Yo cada vez que leo un libro veo datos nuevos. Quizás es uno de los hechos, esto de la Unidad Popular y el golpe de Estado más estudiados recientemente, no estoy equivocado, junto como con la Guerra del Pacífico, tal vez otros hitos en la historia de Chile. ¿Está siendo muy estudiado hoy actualmente por los historiadores o no? A mí me da la sensación desde que se ha abordado desde tres ángulos el golpe de Estado. Desde el ángulo de los historiadores, desde el ángulo del periodismo de investigación y también del documental. Eso ha hecho que se hayan ido conociendo una serie de elementos que nos eran desconocidos porque los protagonistas no nos querían contar. Hubo una época, hasta que esto cambia cuando Pinochet cae preso en Londres. Este para mí es el punto de quiebre. Hasta ese instante era muy difícil que alguien de la izquierda o incluso de los militares hablara. Después de eso se provoca una apertura. Entonces nos aparece la gente que quiere contar. Aparece. Sí, oye, ahora quiero hablar de este... Sí, no lo dicen así, sino que te dicen, mira, yo estaba, no sé, yo era de la escolta de Allende. Entonces empiezan a relatar que otros eran militares, algunos que estaban en la posición de apoyar a Allende. Entonces se ha abordado y cada vez se ha ido sabiendo más, se ha ido profundizando. Y han aparecido también otras tesis de libros, por ejemplo, con el suicidio, porque dicen que Allende lo habrían muerto, cuestión que yo nunca he creído. ¿No? Claro, tú afirmas acá, bueno, Allende se suicida en la moneda. Sí. ¿Por qué tomas partido por esa versión? ¿Por qué crees tú que tiene más sentido que la otra? Para ti, por lo menos. Como aquí te pregunto a ti, no como historiador, incluso sí, porque quienes hemos de alguna manera ido acercándonos a la visión que tenía Allende, a lo que él era, a lo que él creía, a su filosofía, era una persona que primero tenía mucho miedo a la vejación y tenía una alta estima de su padre, de Gobierno. Yo creo que en ese libro lo digo, es que el día del golpe lo único que le pide a la gente es que se vayan rápido a la moneda. Tenemos que llegar antes que los militares. Sí. Eso es así. Eso lo dice el chofer, la gente que iba con él. Quiere llegar a toda costa. Y él quiere llegar. Y ahora sobre el suicidio hay palabras, por ejemplo, esto de milicos de porquería. Agarra Garabato, Carvajal. El presidente de Chile no arranca en avión. Sí. No es cualquier cosa. No es el jefe de la guerrilla. Es el presidente de Chile. Es el que no arranca. Y en un último punto sobre eso, él no se va a entregar. Y finalmente ahí, las personas que están con él, más cercanos, van bajando, sí. él va haciendo... Él sube, ¿sí? Se despide de ellos a la escalera y se va. Sí, les da un abrazo, les dice compañero, muchas gracias por habernos acompañado en esta circunstancia, y luego se despide del último y se mete. Entonces, la pregunta sería otra, si a Allende lo mataron, ¿quién lo mató? Los militares todavía no entran, están abajo. Entonces, no fueron los militares. Entonces, claro, habría... se ha tejido una serie de historias ahí porque... En la otra sería que fuera la gente del GAP y ellos no lo iban a hacer. Casualmente, como siempre que muere alguien importante, siempre hay versiones encontradas, ¿no? Yo lo dejé aquí, pero no recuerdo qué pasó. Siempre hay como una nebulosa, ¿no? Sí, y hay otra visión sobre el arma que se habría usado, pero a mi juicio han escrito un libro, alguien importante, pero me parece que es irrelevante, se usa el fusil o la pistola, digamos. Él andaba con la pistola siempre, y con el fusil ese día no andaba bien. Entonces
si lo hace, se dispara con un fusil o con una pistola, el hecho es el mismo. Es un hecho... Y yo quiero contar ahora el por qué se arma todo este lío. Que hay ciertos sectores de la izquierda que ven, en especial aquellos sectores que eran, diría yo, con menos educación formal, que tenían cierta concepción religiosa de la vida y de la muerte. Entonces, cuando de la moneda salen 3 coltas vivos, o sea, salen todos vivos, pero cuando llegan al regimiento Tacna, de allí salen 3, creo que son 3 o 4 vivos. Los otros los matan, como saben. Uno de ellos es el que cuenta esta historia a la Tati Allende, de que Allende se había defendido, que nadie sabe por qué lo hace. Que en la vida a veces que alguien se extramilite en lo que cuenta, te crea este tipo de problemas. Entonces, él está en la moneda. ¿Qué le cuenta a él exactamente a la...? Él le cuenta que Allende ¿Se ha defendido? Claro, que se defendió, que con el fusil recibió un rafagazo y que él siguió disparando y que luego ellos lo tomaron. Quizás él pensó que era la forma más heroica de como mostrar la muerte. En lugar de decirle, recuerda que en Chile el suicidio sigue siendo un tema delicado, ¿no? Sí, complejo. Estamos hace 40 años. Entonces, entonces esa es la visión que le cuenta a la Tati. La Tati se la cuenta a Fidel Castro. Y el discurso de Fidel el 28 de septiembre cuenta. Y entonces ahí viene el... Él la institucionaliza. Claro, él institucionaliza esta versión, que no es la real, porque todos los que están allí, que son sus colaboradores, sus amigos, los médicos, todos saben que Allende se suicidó, que lo había dicho. Que a él no lo, además el perrito Olivares se había suicidado antes ya. Sí, exacto. O sea, desde ese punto de vista yo no tengo duda alguna. Más allá de si fue con el fusil o con la pistola, digamos. Probablemente fue con el fusil, pero no, él había tomado la decisión de que primero no iba a caer vivo. En segundo, él iba a defender el gobierno, con lo que pudiera, con lo que tuviera. Es una defensa simbólica, ¿sabe? Que sí, no, es un no, tipo con 15, 14 tipos sí, encerrados en la claro. moneda, bombardeado por aviones. Sí, claro. Es absolutamente simbólica Es simbólica. la resistencia que hacen ahí. Sí, es simbólico. Y tiene estos gestos. Allende es un caballero de la época. Las mujeres las saca de ahí. Las mujeres no combaten porque son mujeres. Porque es la visión que él tiene. Estamos hablando como es un hace caballero 40 años. decimonónico. Hace 40 claro. años, hoy día Sí, no, tenemos otra visión. Sí, por supuesto. Ahora, Ahora no podría. La mallita le desobedece. Claro. Y él se molesta con la mallita. Pero después la perdona, la quería mucho. Sí, pues él sabía que era quizás el último de la vida. Sí, él sabía que no se iba a... Bueno, tú mencionas también el tema del famoso caso de las armas. Sería unas armas, cómo iban a defender. Tú abordas ese tema también en ese Sí. capítulo del libro. Sí. Que también hay mitos al respecto, ¿no? Sí, pero yo creo que cada vez cuando empezamos a trabajar con ese asunto, había una visión en la izquierda de que debía, como estrategia cada vez que se la acosaba por el asunto de las armas, era negar. Entonces, decir no. Y yo no fui partidario y eso al principio me costó algunos dolores de cabeza y encontrones con la gente. Pues lo que planteaba yo era lo que nosotros debemos decir es la verdad. Y la verdad sola nos va a llevar a que las armas que tenía la izquierda eran insignificantes. Absurda, claro, sí. Porque lo que pasa es que había una verborragia revolucionaria. Mucho. Había un discurso. Parecía que había mucho y que se iba a desatar pronto una guerra civil. Esto iba a ser el proporciones. caos y que acá todo el mundo decía... Bueno, Que todos tenían armas y una Pero guerra no, fratricida. no era lo real. Las únicas armas que habían eran las que tenía Allende. Allende las tiene en su control. En su control. Sí, están en Tomás Moro. Las armas, una parte vienen con los cultos cubanos que traen Coco Paredes, que el hombre, el hijo probablemente que Allende nunca tuvo, o sea, el hijo hombre. Por eso le afecta tanto su Sí. subsidio. No, Coco Paredes, el del GAP. Eduardo Coco Paredes, que era el jefe de investigaciones. Lo confundí con el perro Olivares. Sí, no, con el perrito que era su amigo, no, este era como el hijo. Sí. Entonces, Coco va a buscar las armas, que Allende se las ha pedido a Fidel, y quedan en Tomás Moro. Son armas para el GAP. ¿Cuánto se sabe una cifra de cantidad? No, ha sido... Creo que el PS el día del golpe logró repartir como 120 acá. Y tenido otros... Y tenían poco parque. Tenían solo un módulo de batalla completo. Es decir, 120 tiros. Eran
solo podían resistir un primer enfrentamiento y necesitaban asaltar un polvorín. Pero además tenían un problema porque el tipo de proyectil del AK-762, pero no es NATO. Y el arma militar era el fusil SIG, que es 762, pero es NATO. Entonces el proyectil no era intercambiable. Hasta en ese detalle está la idea de que son armas para defender a Allende. Sí, más que para producir una revuelta revolucionaria. No, porque para eran de protección, sí, porque para hacer una revuelta tenías que traer armas que usar el ejército o carabinero, que era el fusil SIG. Bueno, sigue, no, hay muchos datos sabrosos en ese periodo, aquí en el capítulo en que tú abordas este viaje por la izquierda de la UP, que no es, la gente puede pensar que es sobre solamente ese tema, no, es una parte del libro. No, claro, una parte. Después, seguí leyendo este libro, porque estamos recorriendo el libro, recordamos ahí que estamos revisando acá, cerca de la revolución de Cristian Pérez. Avancé en la página 178 y otra historia me llamó muchísimo la atención y la disfruté mucho también. Voy a leer un párrafo para que tú nos puedas abordar un poquito, si te acuerdas un poco de tanta información. Dice así: a mediados de 1979 en La Habana, la seguridad cubana recibe un informe creíble de la dirección del Partido Socialista. El dato es que un militante que maneja informaciones confidenciales, porque es el encargado de finanzas de la organización, y que además trabaja en un área clave de la administración del Estado cubano, puede ser un agente de la DINA y quizás de la CIA. Desde hace tiempo las sospechas han recaído en el extraño, dices tú. Esta historia del extraño es muy interesante, yo no la conocía, no sé si es una historia muy conocida o poco vista, pero yo no la había escuchado. Es poco conocida, yo lo entrevisté a él muy largo, tengo unas 800 páginas con la transcripción que hemos hecho de la entrevista con él. Sí, el nombre no lo doy porque tenía un compromiso con él. Claro, y uno tiene que cumplir los compromisos. La historia es real. Cuéntanos un poco el contexto de la historia para entenderla. Sí, bueno, es un personaje, a mi juicio, esto es mío, lo digo por la cámara, que va a aparecer en la cámara. Estoy convencido de que era un agente de la inteligencia naval chilena. Él nunca me lo ha dicho. Siempre no lo niega categóricamente, pero no me lo afirma. La cuestión está en que él, en una cuestión muy misteriosa, llega ni siquiera siendo dirigente acá del Partido Socialista, era un militante. ¿Qué año estamos para contextualizar? Mira, él llega a La Habana en el 74, o sea, a fin del 73. Estamos después del golpe militar. Sí, después del golpe él sale de Santiago, donde trabaja, y va a Arica, y de Arica a Lima, y en Lima el comandante Piñeiro lo lleva a La Habana. Entonces como llega, un exiliado chileno, ¿no? Claro, un militante que merece recibirse allá porque está... Claro, pero no es un militante destacado, no es un militante al que se le persiga, entonces es muy raro. La cuestión es que llega allá y él comienza a trabajar en la vida cubana, se inserta. Sí, se inserta, él no tiene un cargo de gobierno, ¿no? Él trabaja como cualquier persona, pero un tipo muy inteligente, muy brillante, diría yo. Él logra ingresar no sé si el ministerio, no quisiera afirmar, pero me parece que el Ministerio de Construcciones Navales se llama, que era el ministerio de Cuba respecto de todo, como lo dice la palabra, todo lo que tiene que ver con... Bueno, y él empieza a escalar en ese, como un funcionario cualquiera, y llega a ser un asesor del ministro. Creo que es ministro, pero no quisiera asegurarlo. Pero es la persona que dirigía, y en esa calidad él llega a entrar a una base secreta. Eso es verdad, sí, cubano-rusa. Una base secreta de submarinos, que era una cuestión estratégica, digamos. Aquí no estamos hablando de 3 armas, 3 fusiles. Aquí estamos hablando de chilenos ya insertos en el mundo socialista, comunista del entonces. Pero cuidado, estamos hablando de una base estratégica de submarinos soviéticos en Cuba. Esto no es cualquier cosa. Esto es otra cosa. Aquí los niveles no es un gallo que esté... Por eso me gustó, por eso quería que me contara, porque es una cosa como de espía ya, no sé, como de espionaje. Ahora, él dice que entra ahí porque el ministro no llega. Yo te digo, ¿cómo entraste tú si eres chileno? ¿Cómo te dejan? Es una cosa ultra secreta, ¿no? Claro, por supuesto, muy secreta. Mira, yo llegué con el ministro pasó y yo pasé detrás de él. Claro, chileno. Muy chileno eso, ¿no? Muy chileno. Mientras no me paren, yo sigo. Bueno, la cuestión está... Es cierto. O sea, sí, la cuestión está en que en algún instante la gente de los chilenos allá, las organizaciones chilenas, empiezan a sospechar de él. Él conseguía cosas para los militantes, él les prestaba salas, pero empezaron a ver que
que cuando habían reuniones más o menos secretas, él desaparecía por estas reuniones. Casualmente, como un cafecito, Claro, metiéndose, ¿no? Sí, yo creo que Eso lo mencionaba así, sí, como que sí, casualmente aparece. Claro, claro. Y todos miran, ¿y por qué llega? ¿Por qué Sí, llega claro, este entonces tipo? empiezan a sospechar de él y advierten a la seguridad cubana. Y la seguridad cubana ya empieza a manejar el caso como un posible enemigo allí. Y bueno, le cambia a la secretaria, le pasan mil cosas, ¿no? Una secretaria que no era muy agraciada, se la cambian por una que era muy linda. Muy linda para... Claro, claro, que él termina ya luego en la cama con ella, bueno, un montón de Chileno, cosas. ¿viste? Sí, sí, sí. Seguimos con la misma lógica. Sí, la misma lógica de todo. Ahora, él sabe todo esto. Sí, Él sabe que lo están siguiendo. ¿Por qué me lo dice? yo sabía en ese momento. Claro, que seguía. él lo sabía. Él me dijo, yo sabía eso. Bueno, no es fácil que alguien que no tenga cierto entrenamiento sepa que le están vigilando, que le tienen que esperar los teléfonos. No es así como que cualquiera de nosotros aquí sale a la calle y se da cuenta que el tipo que está allá, no sé, de un agente, claro. No, pero él lo sabe. Y hasta que, ¿cuál era la información que él tenía? Aparte de haber entrado a esta base, él tenía las nóminas de los combatientes chilenos que estaban en escuelas militares, porque él pagaba el estipendio. El gobierno cubano le pagaba un estipendio a cada militante. A la Chileno que familia. estaba estudiando allá. Sí, que estaba en las escuelas militares o en misiones internacionalistas. Entonces, él sabía, él podía saber o sabía que quienes estaban en las escuelas militares y quienes andaban de misión en esas mismas escuelas militares. Y eso era tremendamente peligroso porque si alguno de ellos venía a Chile, él lo iba a saber, o lo podía saber. Entonces, para cortar el cuento, él trata de salir a Panamá, en cuestión que no me explicó nunca bien por qué. ¿Por qué? Con la información en el maletín. Sí, sí. Él lleva la información, bueno, lo detienen, lo procesan, le hacen un juicio. El oficial de la inteligencia de la seguridad cubana que lo ve, es siempre el mismo, y lo trata bien, le dice, mira, sabemos que tú eres agente de la CIA y de Pinochet, lo único que quiero saber es dónde tienes el radio, nada más, todo lo demás lo sabemos. Y le desarmaron el auto, tenía un Lada, y dice que no lo encontraron nunca el radio. Lo que los cubanos creían es que él hacía muchos viajes fuera de la isla, o sea, fuera de La Habana en auto. Entonces, en algún lugar del camino, sí, tenía pero él nunca lo dijo. Bueno, dejemos esta historia porque aquí hay más detalles, o sea, por eso le quería Bueno, contar, porque lo sabroso que tiene, ¿no? Sí, pues así nadie va a comprar el libro. Sí, no, pero hay más de la historia, pero quiero decir con esto que nuevamente estamos con esta historia macro de Chile, los chilenos que empiezan a ser exiliados, llegan a Cuba, pero tú en Cuba, para contar esa historia, encuentras esta pequeña historia de El Extraño, ¿no? Esta historia que es poco conocida y que habla un poco también de otro fenómeno, ¿no? Del traidor o incluso de la gente encubierto en este momento, que es una época difícil, recordemos, estamos en plena Guerra Fría y todo lo que podríamos pensar es peor, ¿no? Más fuerte de lo que pensamos. Y ahí está Chile además con Pinochet, está la Revolución Cubana, está todo mezclado, una época muy, muy potente. Muy complicada. Más adelante, tú en el libro aquí que estamos siguiendo acá, una historia de la izquierda chilena, vuelvo a hacerte la pregunta, cuando el lector se encuentre con este libro y diga, pero si ya hay muchos libros de la izquierda en Chile, ¿por qué debería leer este libro? ¿Qué tiene este que otros no tenían? ¿Qué le ofrece este libro? ¿Qué le ofreces tú al lector que le puede interesar este tema desde una cosa histórica nomás? Ni siquiera puede ser un militante de izquierda, quizás le interesa como, a ver, quiero saber qué pasa, como de la historia, porque esto es parte de nuestra historia. Sí. ¿Qué ofrece este libro que lo diferenciaría un poco de los demás? Bueno, ¿Cuál es el acercamiento? lo primero que diría es que es un relato entretenido. Yo creo que eso es un plus. Se lee como una novela. Entonces uno se mete en la historia de él y sigue esto y no quiere parar de leer, digamos. Lo lee. Entonces es una forma de acercarse a la historia en forma novedosa, en forma amena, en forma amigable. Ese es el término. Amigable para el lector. Amigable. No tiene la pretensión académica de escribir y complejizar más los procesos, sino de contar un cuento, de contar esta historia de Chile de los últimos 40 años en base a estos dos personajes que recorren el mundo y que van participando en hechos relevantes de la historia.
¿Por qué sientes tú? Aquí se ve que los historiadores que antes hablaban entre ellos, como lo mencionamos off the record antes de comenzar la entrevista, académicamente, unos mamotretos gigantes que nadie leía, que solo leían entre ellos y otros historiadores de otros lugares del mundo. Y ahora que pasemos a esta fase en que la literatura, el teatro, la historieta incluso y otros artes están hablando de la historia, y tú mismo en este libro y otras gentes, de una manera más llana. ¿Por qué crees que está pasando esto? Porque es un movimiento que es más grande de lo que uno piensa en Chile. Y hay gente que está leyendo mucho estos temas. ¿Qué nos pasó que cambiamos? Que pasamos de ser súper académicos a ser más llanos, más horizontales. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver, es una pregunta interesante y compleja, pero yo me atrevería a decir que nosotros necesitamos, de algún modo, en el caso de la historia, que influir en la sociedad. Y influir en la sociedad en el sentido de ir mostrando lo que pasó. Pero no podemos mostrar lo que pasó si nadie nos lee. Entonces yo creo que nosotros necesitamos captar a los lectores, contando historias que son reales, pero de un modo que nos permitan que la gente los lea y que llegue este mensaje. O sea, nosotros queremos decirle, mire, cuidado con tener una verborragia revolucionaria, porque puede pasar esto, más o menos. Cuidado con convocar a los militares a dar un golpe, porque cuando los militares dan un golpe, hablan las armas y los muertos se cuentan. Entonces, pero no si nosotros lo decimos a nuestros colegas, a nuestros compañeros historiadores, no tiene importancia, no es relevante. Pero si se lo contamos a la gente, al público, a los chicos que yo doy clase, cambia. Entonces comenzamos a tener una mayor influencia en la sociedad. Porque en una sociedad donde una sociedad donde lo que interesa donde las figuras son los futbolistas, las modelos y las personas que aparecen en los reales. Entonces nosotros tenemos que entrar allí, entrar a disputar ese espacio, y tenemos que hacerlo con buenas historias, pero con historias que la gente quiera leer. Y con historias sólidamente documentadas. Sí, ¿no? Historias documentadas, sí. La historia tiene que ser lo más documentada posible. Tiene que ser lo más veraz posible. Tiene que acercarse lo más posible a la realidad. Que todas las reconstrucciones que hay en este libro y en otros libros es una parte pequeña de lo que pasó. ¿No? Podemos contar el hecho, pero no podemos reproducir, por ejemplo, las sensaciones, lo que la persona sintió. El temor, el ambiente, la atmósfera, ¿no? El terror que se puede sentir, pero la alegría incluso. Justo, claro. Pero podemos reconstruir el hecho de la mejor manera y contar ese hecho del modo que la gente lo quiera leer, la apasione, y eso nos permite a nosotros también ir mutando la influencia desde sectores que asumen el mercado como tal y que se benefician del mercado a una sociedad que se plantee problemas más de fondo, problemas de qué vamos a hacer mañana, problemas sobre el cambio climático, sobre la concentración de la riqueza, y para eso necesitamos, creo, escribir de otra manera. Ahora, déjame terminar con esto. Tenemos una cuestión que es súper compleja para nosotros los que nos dedicamos a la academia, los que trabajamos y vivimos de un sueldo de una universidad. Porque la mayoría de nosotros no tiene bienes personales, digamos, no somos de familias de fortuna. Entonces vivimos de un sueldo de una universidad que nos exige, y que cada vez exige más que se construyan paper easy, o sea, artículos easy. Y eso desnaturaliza cualquier función humana. Porque en el fondo escriben un artículo para que 3 tipos en los Estados Unidos lo evalúen, digan que sirve y lo lean 50 personas. Y a eso la universidad lo alaba más que el libro. Claro, le importa más eso que un libro que puede ser muy exitoso. Así Es la otra cosa curricular, académica, docente. Sí. Entonces ese es un problema. Nosotros, y yo quiero terminar con esto. Yo creo que nosotros los historiadores, independientemente de lo que pensamos, de nuestras posturas políticas e ideológicas, porque la historia no es neutra. Eso era justamente mi pregunta, si me estás contestando la pregunta. La historia no es neutra. La historia es un vehículo se usa en la política. Lo vemos aquí todos los días. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a la gente, hacer que la gente lea, contribuir a que lea, y desde allí nosotros lanzar nuestros mensajes de advertir de algún modo a la sociedad de que los caminos que se han seguido quizás no sean
todo lo exitoso. Lo voy a poner en un ejemplo para la gente que nos va a ver en internet. Chile ha tenido éxitos económicos importantes. Lo tuvo con el salitre en el siglo XIX y con el nitrat. Ambos productos monoexportadores vinculados con el mercado internacional. Lo tiene ahora, lo ha tenido con el cobre. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando se usaron estos modelos de exportación? Llegó el momento en que el mercado internacional no nos compró y vino la bancarrota. Bueno, algo muy parecido está pasando hoy día. Con el cobre a 2 y menos, nosotros vamos a tener problemas económicos, porque no hemos sabido desarrollar ni darle una plusvalía distinta a estos productos. Entonces, eso es lo que nosotros advertimos a los historiadores. Ojo con esto, que ya pasó. Ojo con esto que pasó, que mira, la historia nunca se repite igual, son ciclos, es cíclica. Como decía Mark Twain, no se repite, pero a veces rima. Claro, pero a veces se acerca. Sí. O sea, este símil de que el cobre hoy día nos está causando problemas, ya lo tuvimos con el nitrato. Y no aprendimos de esa No cosa. aprendimos. Bueno, esa es la función de la historia, una de las funciones. Sí, yo creo que una función de la historia es advertir. No porque seamos más iluminados, sino Sí. porque nuestra disciplina nos Porque da tu para... pega te lleva ahí. Oye, Sí. yo lo vi, lo estudié y pasó. Podría Claro. pasar, o algo parecido. Sí, podríamos ir por un camino Oye, que puede ser... Qué bueno que respondiste eso de la neutralidad de la historia, que era mi pregunta justamente. Así que No, esa pregunta Sí. siempre estamos acostumbrados. es importante porque la gente quiere saberlo, ¿no? Pero ya la respondiste. Bueno, es la primera pregunta que hace siempre cuando yo digo que soy historiador. Me preguntan si soy de derecha o de izquierda. Pero es bueno que la gente sepa aquello, ¿no? O sea, Yo creo que- porque uno lee los libros y sabe, este tipo es más de acá y este de acá. Es notorio en el libro. Sí. No se- quizás el autor lo oculta, pero cuando uno lee el libro no se puede ocultar esa verdad. Claro, porque además en este caso mis simpatías son con ellos. Yo Sí. los conozco, son personajes que existen, que viven, a los cuales quiero mucho. Pero independientemente de eso, trato de contar la historia con Sí, su porque tú éxito y dices su cosas que fracaso, no son claro. muy agradables también acá, que pueden molestarnos. Sí. Avancemos, nos queda poco tiempo y me quedan un par de temas. Después el libro avanza y habla también de muchos militantes del Partido Socialista Chileno que entran a escuelas militares de la órbita socialista. Y en un momento hay un pasaje en que uno de los entrevistados tuyos, me imagino, cuenta cómo era un día de estudio en una de estas escuelas de preparación militar, ¿no? Sí, la Escuela Militar de Bulgaria. me parece. Bulgaria, exactamente. El tipo dice, nos levantamos a las 8, hacemos Sí. ejercicio, Sí. después estudiamos de marxismo, leninismo, y que son muchos de esos personajes que van a volver a Chile después. ¿En qué época vuelven a Chile ellos? ¿En los 80? ¿90? Más o menos. El Partido Socialista ingresa a un grupo grande entre el año 82 y el 83. Y que van a ejercer una influencia muy importante en ese momento en Chile de la... Sí, porque son cuadros políticos, son sí. cuadros políticos militares, algunos militares de alto nivel, incluso con cursos de Estado Mayor en la Unión Soviética, por ejemplo. Pero sabiamente a mi juicio, ¿no? El partido decide que acá no hay condiciones como para desarrollar una lucha armada y por lo tanto comienzan a hacer trabajo político. Claro. Y que va a llevar un poco en este camino de llegar a la democracia finalmente también, ¿no? Claro, y en el caso de los comunistas que también forman gente, entra la gente igual, pero la gente viene acá en un plan de combate, entonces forman el frente Y todo les ha ido de una escisión, de una división del Partido Socialista en un momento. Debe ser la de los, Sí. del grupo de Almeida con los Exactamente. comandantes. Que es muy interesante Sí. también verlo como desde dentro, ¿no? Que uno creía que era toda una cosa sólida, en esa época no se sabían estas cosas, ¿no? No las veíamos porque estaban ellos fuera de Es Chile. clandestina, Y ahora es bonito empezar a recopilar esa historia y claro, y tú demostrar ciertas diferencias fundamentales que tenían. ¿Están abordadas acá también? Sí, están abordadas ahí, claro, porque hay diferencias respecto de la estrategia. Porque como mientras un grupo del Partido Socialista piensa en que se debe pasar de la derrota de la dictadura a la construcción del socialismo, hay otro grupo que plantea que hay que ir cumpliendo las etapas. Entonces lo primero es derrotar a la dictadura y tener democracia. Después vemos lo demás. Eso, claro, uno le ve ahora cierto sentido, pero en esas discusiones apasionadas que se realizaban, muchas de ellas en Berlín, eran sobre teoría, y teoría en la conducción política. Y ya vemos, por ejemplo, la cantidad de problemas que tiene el gobierno de hoy día respecto al mismo al quehacer. Y en una situación distinta, donde hay certeza respecto a la economía funciona aquí, el Parlamento apoya, ¿no? En ese tiempo es solo teoría. Ellos están fuera y tienen que venir aquí
Claro, están pensando el Chile desde fuera. Sí. Y cuando llegan se encuentran con otro Chile. Claro, ¿no? Sí, El Chile de lo cotidiano, el que vivíamos nosotros que estábamos acá. sí, porque además los informes, esto es muy del chileno yo creo, los informes están sobredimensionados. Entonces la persona que está acá y manda un informe a Europa, entonces dice, nos juntamos en la Gileo de Forestal 50 personas. Y ese es el informe que llega. Y somos, O sea, exagerados. Le metían un poco más de color si hablamos en Chile. Claro, pero ese Para encender un poco la... sí, pero ese meterle color hacía que quienes estuvieran afuera, Veían quienes otra estuvieran realidad. pensando, Tenían no se otra acercaran. Claro, compañero, en Chile todo pasando, venga. Claro. Está todo preparado para... Bueno, claro, era ¿no? mucho lo que creía la gente del PC, que estaba afuera y que quería venir a la guerra, a la lucha. Por eso es interesante, porque tu libro no hace una idealización de esa gente, sino que hay qué pasaba realmente. Y una historia muy interesante ahí es la de Jaime López, Así es, pues, que también está, Jaime. que también es otra de las historias que más me gustaron junto con la de El Extraño, ¿no? Sí. Que comentábamos antes, que también cuenta una cosa un poco complicada, ¿no? Sí, porque Jaime era miembro de la dirección clandestina, de la primera dirección clandestina del PS, y lo más probable es que haya sido él quien entregó, no hay certeza absoluta de que entregara la primera dirección, pero sí a la segunda. Es decir, de dirección de donde había militantes, ¿no? Sí, la dirección política del partido, digamos, en la que cayeron 60 personas desaparecidas, más o menos 60. Sí, porque era el núcleo dirigente y todo su apoyo, su aseguramiento en términos de la clandestinidad. ¿Qué pasa con él después? ¿Desaparece, sigue Sí, vivo? desapareció un tiempo. Misteriosamente. Sí, nunca más se supo de él. No se sabe, no hay certeza alguna. No se sabe si incluso si era cierto que era un infiltrado asesinado por la CNI o no, o escapó, o qué sé yo, ¿no? Sí. Y eso hace recaer más sospechas sobre su figura, entonces. Muchas sospechas sobre su figura, mucho mito, mucha elucubración. Lo único que sabemos con certeza es que era un hombre muy inteligente, que estudiaba filosofía, que se crió en la zona de Valparaíso, que estaba destinado a ser uno de los cuadros más importantes del Partido Socialista. Una esperanza. Sí. Y que en algún instante era un tipo muy valiente. Sale del país, no está claro si saliendo del país lo detienen o cuando vuelve al país lo detienen. Lo detienen, él usa una cobertura de empresario argentino, andaba con mucha plata. Lo detienen y él tenía cierta obsesión, esto lo dicen la gente que estaba con él, por las películas de espías. Mira, Por las de John Le Carré y la otra, no, la Orquesta Roja. sí, la menciona la Orquesta Roja. Sí, sí. Del doble juego. Él se obsesionó. El topo, una suerte de claro. No, el topo claro, el tipo que finge que está de un lado, pero en realidad está vendiendo información al otro. Claro, el doble agente. El doble agente. Entonces él, incluso yendo a Berlín, pide que los alemanes lo asesoren. ¿Cómo se hace eso? Claro, Ser un le agente enseñan. doble. El Claro. tipo ahí sospecha, ¿no? ¿Por qué alguien pregunta eso? Sí, sospechan. Y no le dan. No le da información. No, pues le dicen algo así como esas cosas las hacen los agentes de un Estado, de otro nivel, no los de un partido político, menos en esas circunstancias. La cuestión está en que nadie, que él vuelva al país. Entonces ahí todavía hay más dudas, porque si él ya había sido detenido, sale del país porque no se queda afuera. Se podía haber quedado en Berlín. Y caiga vivo. ¿Y de dónde nace la sospecha de que él entregó la cúpula? No, la segunda dirección está... Sí, no hay duda respecto a eso. No, porque él era el único que sabía, el único que quedó circulando. El sobreviviente en el fondo del Claro, atentado. todos desaparecen Sí, menos hay él, ¿no? hay una persona que... Jaime va un día X, deja ahí un barretín con una cantidad de plata y cuando vienen los DINA van directo a ese lugar. O sea, ¿cómo sabían dónde estaba Sí, ese sacan la ese plata, maletín? sellan la plata. Es raro. Le interesaba la plata, más de $25.000. Era mucha plata. Bueno, esa historia también está muy relatada acá, que me interesaba por esa idea del doble agente, el extraño, historias que uno piensa que en Chile no sucedían, y además en un contexto político muy duro, muy peliagudo en ese proceso. Otro momento del libro, y con esto ya estamos terminando, es los chilenos en Nicaragua. ¿No? Me permito leer un pequeño párrafo. Dice, Sergio Ramírez, que fue uno de los líderes del gobierno sandinista, dice que en el año 1990, invitado por Hortensia Bussi al funeral del Estado de Salvador Allende,
se reunió con los chilenos que habían estado en Nicaragua y eran algo así como 400 o 500 personas las que se habían juntado en la cita. Al parecer eran muchos los que habían participado en la constitución de su gobierno revolucionario, ¿no? Chilenos. Otra historia que se sabía muy poco, o que se habla poco, es el apoyo de militantes chilenos a luchas revolucionarias de otros países latinoamericanos. Sí, lo que pasa con Nicaragua es que en algún instante, cuando se desata la insurrección, el Frente Sandinista se da cuenta que no puede ganar la guerra si no constituye una fuerza regular en una de las partes del Frente Sur, la frontera con Costa Rica. Pero para hacer una guerra regular necesita cañones, cañones y morteros, porque la Guardia Nacional tenía artillería y tenía aviones que bombardeaban. Entonces, pero un cañón, cualquiera no maneja un cañón. Tiene que ser personas que sepan. Y quienes sabían manejar la artillería y mortero eran los que estaban en las escuelas militares en Cuba. Pero Cuba no puede mandar cubanos, porque es un complejo problema geopolítico. Pero están los chilenos, que llevan 3 años, 4 años ya estudiando, que ya han terminado, que están ahí. Entonces él les dice, ¿por qué no van ustedes? Y evidentemente pide autorización a Carlos Altamirano acepta de inmediato. Por eso son primero 4 socialistas los que llegan. Y después llegan más socialistas y un grupo grande de comunistas que van a la guerra. La guerra es muy corta, dura un mes, algo así, un mes y medio. Y el Frente Sandinista se toma el país, pero después hay una enorme labor de chilenos en distintas áreas. No solo en el área de combate, de organizar un ejército, sino en organizar la vida de un país que estaba destruido. Por ejemplo, Seoane, que fue el jefe de escolta de Allende de investigaciones, que estaba en la moneda del día del golpe, que fue el único funcionario que fue expulsado de investigaciones después. Él se convierte en uno de los asesores más importantes para formar la policía. Mira, ese dato tampoco lo sabía. En Nicaragua. Qué interesante. Y él mismo dice que lo cuenta, ¿no? Que no tenían fichas de los delincuentes. O sea, detenía a una persona y después se iba. No quedaban registros de entonces tengo que partir por hacer las fichas. Entonces, y así en economía, en el ministerio, en los ministerios, se llenó de una gran cantidad de chilenos. Que no solo que algunos iban a la guerra, digamos, a luchar contra la contra después, pero hay muchos que hacían trabajo para constituir un Estado. Interesante, ¿no? Bueno, hemos hecho un repaso, yo creo, más o menos cabal del libro, desde que comienza hasta que termina. Hay más información cerca de la revolución, una historia de la izquierda chilena. No sé si hay alguna pregunta, comentario breve, ¿no? Para ir concluyendo esta conversación con Cristian, ¿no? Tal vez, tomando en cuenta lo que comentabas tú de cómo funciona la historia funciona de manera cíclica, y hoy tal vez no están las condiciones para una revolución en Chile o en Latinoamérica, y se vuelve todo un asunto un poco más político, y en el fondo esos son los brazos que se empiezan a desarrollar. Sin embargo, en la juventud, ¿dónde se refugia hoy día si no tiene, digamos, estos dos elementos donde desarrollar la política o sus intereses revolucionarios propios de la juventud? ¿Esté? Porque hoy no están dadas ni en un lado ni en el aspecto político, porque tampoco hay credibilidad en eso. ¿Qué piensas tú que por dónde aparecería esta nueva espiral o, digamos, este nuevo desarrollo en estos días? No sé. Sí. Muy buena la pregunta. La veo con mis alumnos. Bueno, los chicos tienen un describimiento, no sé si la palabra está bien usada, ¿no? Pero no creen en los partidos políticos, ni en los de izquierda, ni menos en los de derecha. Y no creen porque durante los 25 años que van desde la transición eterna, se han dado cuenta que los partidos dicen una cosa y hacen otra. Entonces, que son partidos pragmáticos, que apuestan al poder, pero que no tienen el sentido de la utopía del cambio, que es lo que los chicos siempre aspiran, a cambiar el mundo en sus distintas formas, en sus distintas vertientes. Por lo tanto, ellos están apostando a un nuevo tipo de organización que pasa más por organizaciones horizontales, de causas más simples tal vez.
de partir por cosas más pequeñas, más que globales, como las pensábamos nuestros padres, nuestros abuelos, de cambiar el mundo en una revolución, vía tiros, no. Ellos están planteando luchar a favor del cambio, de que no haya cambio climático, de proteger a los perros, de que hayan libertades mayores en la sociedad, de que haya, que es la principal cocina de la educación. Claro, que es la gran lucha, ¿no? La gran lucha, chilena. que es una lucha que es puntual, pero que es muy profunda, Sí. que cambia las características de un país. Porque el hecho de que, el simple hecho de que gente que no tiene cómo pagar, pero que es buen alumno, pueda ir a la universidad o tener estudios superiores, es una cosa que te cambia el escenario. O sea, de mi generación, y lo puedo decir con propiedad, el único que fue a la universidad fui yo. ¿Qué pasó con mis amigos del campo que hablábamos al principio? No estudiaron, ¿no? La vida de ellos no cambió mucho, la mía cambió mucho. Pero no era porque yo fuera más inteligente. Tuviste la oportunidad y la aprovechaste. Sí, yo tenía padres que podían pagar. Esa era la única diferencia que había. Entonces, para seguir con la pregunta, yo creo que los chicos van a hacer su propia revolución. No sé si van a hacer revoluciones con banderas rojas, probablemente no. Pero de que tienen el sentido de la utopía y la necesidad de cambiar el mundo, la tienen. Ahora, ¿cuál es el peligro? A mi juicio el peligro es que no aprendan de la historia. O sea, que sigan cometiendo errores más o menos parecidos que cometieron nuestras generaciones. Ahora, ellos tienen que saber que si enfrentan al Estado, la cosa es seria. El Estado, cualquier Estado es un Estado que reprime. Pero no lo saben, porque hasta el momento ellos les han tirado algunas bombas en las marchas, les han pegado unos palos, pero eso es nada respecto de lo que un Estado puede hacer cuando en realidad necesita. Sí. Poner orden. Claro, por entonces, usar esa palabra. ellos tienen que ir aprendiendo ese tipo de cosas. Yo tengo muy buena impresión de Boric, por ejemplo, a quien conozco y de alguna manera soy Gabriel un Boric. poco amigo, y él es una persona tremendamente interesada en la lectura. Se devora los libros. El libro este de Memorias Militantes, lo están usando de análisis. Uno de tus libros. Sí. Lo están usando para analizar el periodo de la Unidad Popular y los errores que el MIR cometió, o la visión que el MIR tenía. Evidentemente para aprender. Entonces, yo tengo mucha confianza en que están haciendo una generación de gente que tiene mucha ética, de gente que no apuesta a arreglarse los bigotes con un cargo parlamentario, con un cargo en un gobierno, sino que es gente que piensa que se puede cambiar el mundo y que primero tiene que cambiar uno. O sea, me sorprende mucho que fue hace un tiempo atrás a mi oficina, ¿no?, a buscar un libro que yo le había regalado, y llega con pantalones cortos y ese gorro que usa, ¿no?, el jockey. Y yo me sorprendo. Tú esperabas un señor de corbata, serio. No, yo sabía que era él, Sí, pero... sabía que él es Claro, así. sí, Pero pero una nueva te manera, imaginas, una nueva forma, claro. claro, pero te imaginas lo que uno tiene metido en su imaginario. De cómo se viste un diputado. No, claro que un diputado no anda así. ¿Quién anda? En metro, aquí en Santiago ando a pata, en metro o en bicicleta. Y en Punta Arenas una moto. Entonces, en la medida que ellos sean auténticos, de que ellos sigan siendo ellos y sigan elaborando una estrategia aceptada de cambio social, hay esperanza. Oye, en contraposición, y para terminar, ya, en contraposición a esta figura que estamos comentando, esta nueva juventud que tiene esa utopía, ¿qué pasó con los viejos, algunos que se acomodaron, esos políticos como de dichos que hablaste tú, que estuvieron en un cargo para... ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué murió esa utopía? ¿Qué sientes que pasó en esa generación? La transición. Fue muy larga. Es un tema delicado, yo sé que está Es encima. un tema estamos muy largo, encima. un tema largo, y pueden haber muchas hipótesis. Mi visión es que el problema se originó en la forma de la transición, porque aquí no hubo una derrota de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Las Fuerzas Armadas no fueron derrotadas. Las Fuerzas Armadas perdieron un plebiscito que estaba contemplado en un cronograma y que además regulaba el tipo de cambio que era permitido en ese periodo. Entonces estaba la Constitución, mantenía el sistema económico neoliberal y un cierto ordenamiento jurídico
casi imposible de cambiar. Entonces, mi idea es que esta clase política, que era una clase que había luchado contra los militares, que en el caso de la izquierda era una clase que habían perdido a sus amigos, a su hermano, a su familia, que venían muy desgastados de 17 años de clandestinidad, que habían postergado todos los proyectos personales, que no tenían pareja, no tenían casa, Entonces llega un momento en que tienen ese escenario, no hay otro, porque la política también es así, no es con lo que uno quiera, sino lo que es. Y la realidad fría era que había un plebiscito que se había ganado, que había que gobernar y los límites eran eso. Y entonces ellos no deciden intentar traspasar eso, sino que ya aceptan jugar en esa cancha ya rayada. están cansados de seguir. Entonces ese es el límite y lo aceptan. Y entonces se hace una transición que es frustrada, porque no pueden expresar la correlación de fuerzas que existe en el año 88 y el año 90, de la idea de construcción, de construir un país distinto. Porque la gente, claro, aquí no había posibilidad de derrotar militarmente a los militares, pero se les derrotó en una elección, y era justo que quienes habían ganado determinaran cómo seguir hacia adelante. Y no fue así. No fue así. No fue así, en parte por el escenario, en parte por el exceso de pragmatismo y en parte por el cansancio. Y ahí la frase, la famosa, no, la justicia en la medida de lo posible. En la medida. Sí, una frase, Sí, ¿cierto? claro. Que ha sido, la Atroz. gente no la olvidó nunca. No, es atroz. Está ahí instalada, sí, atroz, horrible. Pero, claro, pero también es muy Pragmática, como tú decías. Además, en general, una característica de los políticos es que tienen que ser pragmáticos. Porque hay otra cosa también. A ver, volvamos al asunto de Allende. Allende tenía la construcción de una sociedad distinta, ¿verdad? El objetivo era ese, transformar a Chile, dejarlo avanzado en el camino al socialismo. Pero la estrategia es súper pragmática. La estrategia parte del hecho de que en Chile no se puede derrotar a los militares, por lo tanto no puede haber en Chile una revolución armada. No porque no se quiera, sino porque los factores de correlación de fuerza la hacen inviable, imposible. Entonces la estrategia es pacífica. Tiene los límites que todos conocemos, pero los conocemos ahora, porque ya vimos el proceso. Pero en el momento en que se diseña, en que Garcés y Allende diseñan, está bastante bien hecho. Se puede, claro que se puede. Se puede avanzar, se puede llegar a avanzar mucho y hacer imposible que se retroceda, que era la tesis de los comunistas. Avanzar hasta donde se pueda y luego consolidar. Esto en términos militares. Un ejército avanza todo lo que puede hasta que se le acabe el combustible. Cuando se le acaba el combustible, se espera y rearma los cuadros, ¿no? Y luego, sí, bueno, esa era la... Entonces, entonces Allende era pragmático en eso. Tenía realismo. La idea de que Chile tenía instituciones, sí. Claro, vino con los militares, pero hay que recordar que los militares al principio apoyan a Allende en general, o se hacen eso. Ahora, ¿cuándo va cambiando? Va cambiando cuando en las casas de los oficiales comienzan a hablar de política y comienzan a presionarlo. Entonces viene la mamá del teniente y le dice, mira, sabes que yo no tuve que hacer cola y no hay pollo, no hay... Y ahí es cuando me empiezan a cambiar. Entonces se van a dar cuenta de que no es bueno que haya un gobierno que los va a llevar a... Pero hasta ese instante, sí, están neutralizados. Oye, O qué sea, hay interesante, pragmatismo. ¿eh? Podríamos seguir. Mucho, Podríamos pero yo seguir tengo mucho. que Él tiene que viajar, así que estamos justo en la hora que prometimos terminar, así que quiero agradecer a Cristian Pérez en esta conversación sobre cerca de la revolución, ¿no? Muchas gracias por haber venido con nosotros. Espero tenerte en otra ocasión cuando salga un nuevo libro, espero este año, me imagino. Estás Sí, preparando vamos a más tener, cosas. sí, vamos a tener, sí. Y yo recomiendo la lectura de este libro, un acercamiento diferente a la historia y un paseo largo desde varios años, 50 años. 50 años de historia
de la izquierda chilena y la relación incluso de la izquierda chilena con Latinoamérica también, que es muy interesante. Cuba y Eso. Cuba. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Queleo, a ti, por haberme invitado a conversar de esto que nos hace tanta falta, ¿no? Que es la charla, el debate de ideas. Y recuerden, esta charla queda en internet para que la puedan ver y próximamente tenemos, creo, las últimas 2 charlas de 2016. Hacemos un alto en el verano y volvemos en marzo con más Queleo Forestal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme.